hablar de índices, ¿sí? ¿Por qué es importante este tema? Por una parte, nosotros acá lo que queremos ver más que nada es enfocarnos en para qué sirve un índice, ¿sí? Y cuáles son los tipos básicos de índices existentes, ¿sí? Les recuerdo que esto después es algo que se va a aplicar ustedes lo pueden aplicar cuando veamos en alguna base de datos específica, en algún motor específico, van a poder aplicar esto a sus tablas y demás. Ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más conceptual, si se quiere. Entonces, qué es un índice? ¿Escucharon hablar? ¿Podría ser una clave para buscar elementos? Bueno, podríamos ponerlo así en primera instancia, ¿sí? A ver qué es lo que dicen por el chat. Bueno, dicen un identificador. Bien. Entonces, cuando hablamos de índices, nosotros estamos hablando de básicamente una estructura de almacenamiento secundaria. ¿Por qué es esto? Porque es un archivo, ¿sí? O una estructura que se persiste o se diseña aparte o existe aparte de lo que es el archivo principal, ¿sí? O del archivo de datos o los datos específicos que quiero guardar, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que veníamos viendo eran organizaciones primarias, es decir, archivos ordenados, desordenados, archivos de tipo hash. Eso afectaba sí o sí la estructura primaria, es decir, la estructura o la organización, mejor dicho, del archivo en particular, donde se encuentran los datos. En cambio, los índices, a pesar de que se pueden clasificar según el tipo de ordenamiento que tienen el archivo de datos, no toca, ¿sí?, el archivo principal de datos, sino que es una estructura separada. Por eso se conoce como una organización secundaria o una estructura auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? Acelerar la recuperación, ¿sí?, de datos sobre el campo que se encuentra indizado, ¿sí? O sea que si nosotros, ¿esto qué quiere decir? El ejemplo siempre que existe en esto, porque de allí viene la idea, es basarse en un índice de libro, ¿sí? De un libro en particular. Si uno quiere buscar la ocurrencia, por ejemplo, de alguna palabra en un libro de 1000 páginas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que podría seguir? Vamos a suponer yo quiero dentro del libro de bases de datos, si no tuviera ningún índice, y quiero buscar, por ejemplo, la palabra eh, estructura, ¿sí? Y si no tiene índice, lo que me va a quedar, lo único es ir buscando página a página hasta encontrar la primera ocurrencia, ¿sí? Obviamente eso me va a llevar mucho tiempo. ¿Qué es lo que se propone en un libro convencional? Es con las palabras más importantes, ¿sí? La idea es poner al inicio o al final de cada libro, poner un compendio de palabras y en qué páginas las puedo encontrar. De esa manera, el tiempo de acceso para la búsqueda de determinadas palabras, ¿sí?, se acota tremendamente. Ese es el mismo criterio que utilizo con los índices de archivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo en particular? Sobre todo, en particular, cuando yo tengo un archivo, ¿sí? Vamos a suponer un ejemplo, que yo tengo un archivo de los docentes de la facultad, ¿sí? Y ese archivo está ordenado por, la clave primaria es el legajo, ¿sí? Pero yo quiero buscar a un docente por su apellido. En ese caso que yo les dije, ¿se puede aplicar búsqueda binaria o no para buscar un docente por el apellido? Debería estar ordenado para que la búsqueda binaria funcione. Si Exactamente. está, si está ordenado por el legajo, ¿no? Si está ordenado por el legajo y yo quiero buscar por el archivo, me es imposible hacer una búsqueda binaria, ¿sí? Entonces, lo que me queda
lo único que me queda en ese caso es hacer una búsqueda secuencial, con lo cual voy a tardar mucho tiempo, ¿sí? Y si no, es agregar índice. El índice lo que hace es tomar la palabra o el contenido, el dato que yo quiero, del cual quiero acelerar la búsqueda y armar una estructura anexa, ¿sí? Que esa estructura anexa, que es la estructura del índice, sí se va a encontrar ordenada. ¿Se entiende? Entonces yo busco en el índice y el índice después me va a decir a dónde está el registro o el bloque al cual yo quiero acceder. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, armaría un índice por el apellido. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la ventaja de los índices? Que, fíjense que yo les estaba diciendo que un archivo puede estar ordenado por un campo a la vez. ¿Sí? El tema es, si quiero hacer búsquedas por varios campos distintos, no puedo ordenarlos a todos al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde puedo utilizar índices y puedo tener muchos campos indizados. ¿Sí? Puedo indizar, en el ejemplo que estaba dando, por el apellido, puedo indizar por el DNI, puedo indizar por, no sé, la fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de los índices. Y a grandes rasgos, si podemos hacer una división bastante grande, podemos tener índices uninivel o multinivel. ¿Ok? Nosotros vamos a concentrarnos únicamente en los índices uninivel, ¿sí? En los cuales existen 3 tipos de índices. Vamos a tener índices primarios, agrupados y secundarios. Respecto del índice primario, ¿qué podemos decir? Bueno, el índice primario podemos decir que es un archivo ordenado por separado del archivo primario, del archivo que tiene los datos, que va a estar compuesto por 2 campos. Uno que va a ser la clave de indización, y acá hay una cuestión fundamental cuando hablamos de índice primario, ¿sí? La clave de indización, para que sea un índice primario, tiene que ser la clave primaria del archivo. ¿Se comprende? De otra manera, no sería un índice primario. Y el otro campo que tiene ese índice es el puntero al bloque, ¿sí? Entonces, la característica principal es que el archivo de datos tiene que estar ordenado por la clave primaria. Es decir, si yo tengo un índice primario, tengo una estructura aparte, ¿sí?, que va a estar apuntando e indizado por la clave primaria. ¿Cuál es la característica? Que va a tener una entrada por bloque de archivo. Ahora vamos a verlo en el ejemplo. Y se denomina un tipo de, y este en particular, el índice primario, se conoce también como un índice, es un tipo de índice no denso o disperso. ¿Qué significa esto? Hablamos de índices densos, digamos, cuando existe una entrada en el índice por cada registro en el archivo. ¿Sí? En el índice primario, se dice que es no denso porque existe menor cantidad de entradas en el índice que registros en el archivo. Veamos el ejemplo. Fíjense acá. Fíjense la cantidad de bloques que tenemos aquí. ¿Sí? Aunque ahí hay aunque acá tenemos puntos suspensivos indicando que no se sabe la cantidad de bloques, exactamente cuántos bloques estamos viendo acá en el gráfico. No sabría cuál es el bloque, profe. Son ¿Ahí puede ser, profe, completo? 6.
¿Sí? 4. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, Todo el conjunto. 6 bloques. Cada bloque tiene una cantidad indeterminada de registros. ¿Sí? Eso sí no podemos saber, pero por ejemplo, los que son visibles acá en este primer bloque son 3, y en realidad en todos los bloques que tenemos acá solamente se ven 3 en cada caso. ¿Sí? Ahora fíjense la particularidad de este índice primario. ¿Sí? ¿Cuál es la clave primaria en el archivo de datos? Nombre. El apellido. Nombre y apellidos. Bueno, está completo, así que digamos que es el campo nombre. ¿Sí? Ahora, fíjense para el primer bloque, ¿cuántas entradas existen en el índice? ¿Una? Una sola. ¿Y esa entrada cuál es? Aaron, Ed. Exactamente, o sea que es el primer registro del bloque. ¿Sí? En el caso del segundo bloque, fíjense que tengo Adams John, ¿sí? Que otra vez es el primer registro del bloque. Por eso se dice que es un archivo o que es un índice disperso o no denso. ¿Sí? Porque voy a tener menor cantidad, ¿sí?, de entradas en el índice que registros en el archivo de datos. ¿Comprendido? Y para ser específicos, exactamente cuántas entradas voy a tener en mi índice en este caso. Y una por cada bloque. Una por cada bloque, o sea que si tengo n bloques, voy a tener n entradas en el índice. ¿Sí? Sí. ¿Por qué puede hacer eso? Porque el archivo principal se encuentra ordenado, en este caso alfabéticamente. Fíjense que, por ejemplo, el archivo, el apellido de Acosta ni figura acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente, si busca la persona Aaron Ed, la va a encontrar seguro. Ahora, si busca a la persona Acosta, lo que va a decir es, va a ir al primer registro del índice, o a la primera entrada del índice. ¿Sí? Bueno, no encuentra obviamente Acosta. Va a ir a la segunda y va a ver que Adams ya es un apellido mayor a Acosta. Entonces dice, bueno, seguramente si existe va a tener que estar en el primer bloque, en la entrada anterior. Lo que va a hacer es, se va a ir a ese lugar, va a recorrer, ¿sí?, todo el bloque hasta encontrar o no el registro buscado. ¿Se comprende? Esa es la forma de funcionamiento de este índice en particular, que es un índice primario y, por ende, es un índice no denso. ¿Se comprende o no? Sí. Sí, pero... Bien. Y otra vez, de nuevo, al ser el índice ordenado y el archivo ordenado, ¿qué puede ocupar para agilizar aún más la búsqueda? Búsqueda binaria. Búsqueda binaria. ¿Sí? Entonces, no solo saca provecho de tener el índice, sino que saca provecho de que ambos están ordenados. Y de hecho, el índice siempre tiene que estar ordenado. ¿Está? El archivo puede no estarlo, pero el índice sí. Entonces, esto es
índice primario. Un índice primario se basa en la clave primaria. ¿Por qué? Porque la característica de la clave primaria es que en todos los registros solamente puede existir un valor de cada uno, ¿sí? No se puede repetir el valor. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, perdón, no entendí bien cuál puede estar desordenado. En donde dice primary key field, ¿eso puede estar desordenado? No, en este caso no, porque es una clave primaria y estamos viendo índices primarios y es condición necesaria para que esto suceda, ¿sí? Ah, claro, había entendido que... No, lo que estoy hablando es en general. Para los otros tipos de índices puede ser que el archivo de datos no esté ordenado. Ah, ok. No importa cuál sea el índice, cuál sea el tipo de índice, el archivo de índice siempre tiene que estar ordenado. Eso sí, a eso me refería. Ok, gracias. Bueno, segundo caso, índice agrupado o también conocido como índice clustered. ¿Sí? Es otra vez un archivo ordenado que tiene dos campos, pero fíjense cuál es la diferencia con el otro. La clave de indización ya no es la clave primaria, sino que es una clave de ordenamiento. ¿Sí? Y ahí está la principal diferencia. ¿Por qué? Porque al ser una clave de ordenamiento no primaria, ¿qué puede pasar? Que haya varias igual. Que haya valores repetitivos. Por lo tanto, ahí es donde tiene sentido utilizar agrupamiento. ¿Sí? Por eso se llama índice agrupado, porque justamente se supone que existen datos repetidos, al no ser una clave primaria. ¿Ok? Y ahora, a diferencia de el otro índice que existía una entrada eh, por bloque, ¿sí? Acá va a existir una entrada pero por valor distinto. ¿Sí? No importa si se guarda en el mismo bloque o no. Recuerden, en el primario era una entrada por bloque. En el índice agrupado, ¿sí? Es una entrada por valor diferente. Y también se lo considera un índice disperso, porque voy a tener menor cantidad de entradas en el índice que registros en el archivo de datos. Fíjense acá. Tengo mi campo de agrupamiento y de ordenamiento es el número de departamentos. ¿Ok? Fíjense, están viendo que obviamente en cada registro, en todo el archivo se repiten. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? En el archivo del índice, en esta parte, fíjense que existe un valor o una entrada por cada valor diferente. O sea que si acá podemos tener 10.000 registros, pero si existen solo 5 valores diferentes, en ese campo van a haber solo 5 entradas. ¿Sí? Y en este caso tenemos una forma de almacenamiento. ¿Sí? Es un criterio que, digamos, en cada bloque, de nuevo, esto es el bloque, ¿sí? Puedo tener más de un valor distinto. Incluso fíjense que acá en el otro bloque sigue con el 2 y acá tengo el 3. Acá termina el 4 y todo este es del 5. Entonces, lo que sucede es que el índice me apunta al bloque donde se da la primera ocurrencia de ese valor. ¿Ok?
En el caso del valor 1 se da en el primer bloque. Y en el caso del valor 2 también se da en el primer bloque. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. No apunta al registro, ¿está? Apunta al bloque. Ahí adentro, una vez que está dentro del bloque, va a tener que tratar de encontrar el registro que tiene el valor buscado. Profe, ¿podría repetir? ¿Sí? ¿Cómo no? O sea que nosotros tenemos, fíjense que tenemos 3 unos, 2 2, 5 3, 2 valores de 4, 2 registros con 4 y hasta lo que se ve acá, 4 registros con 5. Si yo digo, si quiero buscar el valor 1, el puntero va a estar al primer bloque donde se da, ¿sí?, esa ocurrencia. Después de ahí Al, puede tener más de un registro. al Fíjate, primer bloque y no al primer registro donde aparece la ocurrencia. no, es al bloque, es al primer bloque donde aparece algún registro de esa ocurrencia. Como están ordenados, van a estar todos juntos ahí o pueden continuar en el siguiente registro, en el siguiente bloque. ¿Se comprende? Sí. Y fíjate en el caso del 2. El 2 aparece en el primer bloque y en el segundo bloque, pero solamente está apuntando al primer bloque, Ujú. porque después continúa por defecto buscando en el otro. ¿Cuál es el otro enfoque que se puede seguir? Es que exista un bloque por valor diferente. ¿Está? En vez de tener todos los bloques del mismo tamaño o bloques en los cuales se pueden mezclar los valores, decimos cada bloque es exclusivo de un valor. ¿Sí? Entonces, en el bloque 1 solamente podríamos tener los 1, por ejemplo. Esa es otra Sí. forma de hacer índices. Recuerden que esto eran agrupados. En ese caso de que es un bloque por valor, ¿qué pasa si hay más registros que el tamaño del bloque? Se van inaugurando nuevos bloques y se va haciendo encadenamiento. Y en ese caso va a apuntar al primer bloque donde aparece eso. Exactamente, es el mismo criterio siempre, es el primer bloque en donde aparece. Ok. ¿Está? Y después de ahí buscas dentro de ese bloque o todos los bloques encadenados. Ok. Y el índice secundario es uno de los más usados. ¿Por qué? Por la cuestión de que el índice secundario no obliga a que el archivo de datos esté ordenado por el campo de búsqueda. ¿Se entiende? Entonces, acá ya hablamos directamente. Fíjense que el índice está compuesto por dos campos, como siempre, pero acá la clave de indiciación puede ser cualquier campo. Obviamente no debería ser la clave de ordenamiento porque si no ya sería índice primario, ¿sí? Si es clave primaria y si es de ordenamiento solamente, podría ser agrupado, ¿sí? Entonces acá es cualquier otro campo distinto a la clave de ordenamiento. El resto es parecido. Pero ¿qué cosas suceden acá? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el archivo está ordenado por otro criterio. Nosotros acá, como les di el ejemplo hoy, podríamos estar haciendo una búsqueda por apellido y nombre y el archivo está ordenado por código de empleado. ¿Sí? O sea que no tiene nada que ver el ordenamiento con lo que yo estoy buscando. También va a existir una entrada por valor distinto, al igual que el índice agrupado. Y puede ser denso, ¿sí? Si la indiciación, perdón, es sobre una clave alterna, única. ¿Sí?
puede ser denso o disperso si la indiciación es sobre un campo no clave. Ahora ya vamos a ver por qué. Fíjense acá, este es el campo por el que voy a ordenar. Y me dice que es una clave secundaria. ¿Se acuerdan que nosotros algo habíamos visto, si bien es en el modelo de entidad-relación, no es exactamente lo mismo, pero habíamos visto que podían existir claves alternativas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de... Esas son únicas, pero no son las primarias, digamos. Exactamente. Cumplen con la condición de unicidad porque no se repite ningún valor, pero no es la clave primaria. Por ejemplo, podríamos tener legajo y DNI, cualquiera de los dos puede ser la clave primaria, pero se eligió alguna de las dos, a una de las dos. ¿Ok? Claro. Entonces, es un índice denso. Porque desde el momento, ¿sí?, en que yo tengo desordenado para ese campo el archivo, voy a tener que sí o sí, y aparte como cada valor va a ser diferente, voy a tener que sí o sí tener una entrada obligatoriamente por cada valor distinto. Entonces eso me lleva ¿a qué? A que voy a tener una entrada en el índice por cada registro. Fíjense lo siguiente, están marcados en verde y en amarillo justamente para intentar de encontrarlos. Pero, de nuevo, acá el puntero del bloque me dice el bloque en donde está, no me dice el registro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si quiero buscar el valor 3, si sigo esto acá, me apunta al bloque. ¿Dónde se encuentra 3? Aquí. Ahora, por ejemplo, el valor, si quiero buscar el valor 10, vengo, busco por acá. ¿A dónde me está apuntando? Allí. Me apunta al bloque. Entro al bloque, localizo el valor 10. ¿Se comprende? Sí, bro. Bien. Entonces, un índice secundario es denso. Necesito una entrada en el registro, sí o sí. Y la característica de los índices secundarios es justamente que se hacen sobre campos de los cuales el archivo no se encuentra ordenado. Bien. Este es uno. Y este otro, fíjense cuál es la característica que tiene. Tengo un nivel de indirección en el medio. ¿Tiene puntero a los punteros? Exactamente, tengo un puntero al puntero. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En el índice, digamos, principal, primero, la primera cuestión es que estoy ordenando por un campo que no es clave, no cumple la condición de unicidad. De vuelta estoy ordenando por el número, estoy indizando por el número de departamento, nada más que ahora no se encuentra ordenado por eso. ¿Sí? Entonces, lo que hay que contemplar acá es que este índice, el índice principal es no denso. Pero de alguna manera sí tengo que tener las entradas a los bloques en este nivel de indirección. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, si busco el valor 2, vengo acá, lo encuentro, ¿sí? Eso me va a llevar ¿a dónde? Me va a llevar al bloque, ¿sí?, donde se encuentran los punteros a bloque. Entonces me dice, por ejemplo, uno de ellos, un 2, se encuentra en este bloque. ¿Sí? Y este otro, vamos a tratar de seguirlo, no sé dónde voy a terminar. Que está lejos. Acá. Ahí. Fíjense que en este caso
me está apuntando a los registros directamente. Eso, o sea que por cada entrada va a haber un bloque de punteros, digamos. Va a existir por cada valor diferente, va a existir una entrada en el registro principal y un bloque para ese valor. Y dentro de ese bloque voy a tener tantos punteros como registros tenga. Entonces, el registro, digamos, el archivo principal del índice es no denso, pero sí el bloque de punteros es denso. ¿Se entiende? Porque acá voy a tener un puntero por registro. ¿Ok? Eso no entiendo. Entonces, ¿apunta al bloque o apunta al registro? Me perdí. En este caso apunta al registro, fíjate. Mirá. Acá esto, como en los anteriores casos, es un puntero al bloque. Nada más que en este caso, como es indirecto, ese bloque es un bloque de punteros. A su vez, estos punteros apuntan a un registro en particular, ya no al bloque. ¿Se comprende? Sí, creo que sí. Bien. En este caso estamos hablando de una clave que no es única, porque veo Claro. que se repite. Exacto, es repetitiva, fíjate. 2, 2. En este caso también tenés el 1 por acá, tenés otro 1 por acá, otro 1 por acá. Entonces no es clave, sino que simplemente ya lo nombramos como campo de indización, nada más. Bien. Se supone que el archivo puede estar ordenado por algún otro campo. Pueden existir entonces muchos índices secundarios. ¿Está? ¿Se comprende eso? Sí, sí. Puedo poner tantos índices secundarios como quiera. Ahora, en un archivo, ¿cuántos índices primarios pueden haber? ¿Se comprende o no lo que estoy preguntando? Índice primario no. Índice primario puede existir uno nada más, en principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el índice primario, ¿cuál era la condición para que sea primario? Que esté basado en qué. En un campo que no se repite, que no tiene elementos repetidos. Claro, pero cuando es índice primario, ¿sí? Estamos hablando que es un campo basado en la clave primaria. ¿Sí? O sea, es bien específico. Y por supuesto, una clave primaria no tiene campos repetitivos. ¿Está? Y el de agrupamiento, a su vez, también debería existir, tiene que existir solo uno. ¿Por qué? Porque se da sobre el campo de ordenamiento. Y el campo de ordenamiento, pues, que no es clave en el caso de los índices agrupados, es solo uno, habíamos dicho. Yo puedo tener un archivo ordenado por un solo campo a la vez.